Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo videoblog en el que voy a estar trabajando con un autoestéreo. En este caso tengo acá un autoestéreo de Fiat Punto, que es del auto de mi hermano y bueno, tuvo un problema, él justo mandó el auto al taller y un quilombo, se lo quemaron al equipo, no se quisieron hacer cargo, bueno, todo un dolor de cabeza que no viene el caso. La cuestión es que bueno, el equipo original, obviamente tiene un costo bastante elevado y lo que él pudo hacer es conseguir un estéreo de Fiat Strada, que es este que está acá. Ya lo probamos, funciona bien. ¿Sí? Lo bueno es que las fichas, los terminales de ambos estéreos son los mismos, o sea que esto así como está, se lo conectó en el Fiat Punto de él y anduvo perfecto, funciona todo. La tarea que tengo que hacer yo ahora es adaptar este estéreo para que pueda acoplarse al torpedo, ¿no?, del Fiat Punto. Como pueden ver son bastante distintos, así que tengo que ver cómo hago para adaptarlo, ¿no? Tengo que meter este equipo en este marco, así que bueno, ya se me ocurrieron unas ideas, así que vamos a arrancar a desarmar los dos aparatos y les cuento qué voy a estar haciendo para lograr ver si me sale algo de esta adaptación. Muy bien, ahí ya desarmé los dos estéreos. Tratar de acoplar este frontal del estéreo de la Fiat Strada en el frontal del estéreo del Fiat Punto, porque además tenemos que hacer que coincida bien lo que es todo el estéreo de en toda la parte de la carcasa, ¿no?, en el habitáculo, en el torpedo Lo que voy a hacer es una mezcla entre estos dos frontales, recortar la sección central de este y lo voy a acoplar sobre este frontal, pero lo que tendré que hacer con este es recortar aquí toda la parte interna. Voy a tratar de mantener lo que es el marco externo, porque de esta forma yo voy a tener un acople lo más preciso posible sobre el torpedo del Fiat Punto y hacer que el montaje y el desmontaje sea lo más fácil y original posible. Hacer es desmontar esta parte frontal de esta carcasa y esto lo voy a acoplar al frontal de este estéreo. Como ambos tienen la misma medida, voy a poder colocar el frente y ya me sirve de guía para que el montaje en el Fiat Punto sea bueno. Así que voy a hacer eso, únicamente voy a utilizar esta parte de aquí. Aquí ya le hice unas marcas por donde tiene que estar la estructura del marco, así que voy a romper los remaches estos y veo de acoplarlo acá.
bien, ahí ya terminé de hacer el acople. Ahí le puse un tornillo que está fijado en la estructura y le agregué con unos remaches, unas chapitas ahí y acá adelante. Entonces esto ya quedó bien firme, ya está bien fijo. Y sobre esta parte lo que hace es encastrar el frontal este que también ya está terminado. Entonces esto con esos clips encastra ahí sobre el marco este metálico, así que quedó perfecto. Luego va, ya estuve probando y va la plaqueta esta va introducida acá atrás. Entra bien. Lo que voy a hacer ahora es lijar toda esta superficie para matar ese desnivel ahí. Voy a lijar y vamos a estar emprolijando con masilla para que quede perfecto la terminación. Y aquí voy a recortar un poco de este pedazo de plástico para aprovechar estos pines, estos que están acá, que son los que me fijan el teclado contra la plaqueta esta. Así que hacemos todo eso, pintamos también esto, lo voy a pintar de negro brillante supongo, y lo montamos todo y vemos cómo queda.
quedó la adaptación del estéreo de la Fiat Strada para acoplarlo a un Fiat Punto. Como pueden ver, no me salió muy perfecto la parte de lo que es la pulida, pero montado en el torpedo ahí junto con los otros componentes del auto no creo que se noten esas pequeñas imperfecciones. Así que ahora vamos a pasar a instalarlo en el Fiat Punto de mi hermano. Vamos a probar que ande todo, así que ojalá que funcione todo bien y que se pueda encajar ahí en el torpedo de la manera más fácil posible. Esa era la idea, eso es lo que yo quería conseguir, así que vamos a probarlo y vamos a ver cómo queda. Muy bien, estamos acá dentro del auto de Hernán, así que ahora vamos a pasar a instalar y vamos a probar si anda todo bien. Oh, ¿qué pasó? Concha la lora. ¿No estaba así? Y no, que había quedado re bien. Me conta. Capaz que le cagó el papel film, lo marcó todo, o sea que estaba medio fresco todavía la pintura de bien abajo. Bueno, no importa. ¿No te importa, eh? No, está bien. Mejor que el otro. La enchufé. Qué bien. Y no podía el pecado dejar. Con su voz él me decía, ven, yo te puedo. Bueno, ahora vamos a ver de que si queda bien acoplado esto. ¿Cómo hace con los cables? ¿Lo puedes tirar de allá o qué? Porque queda duro, si no, no puedo meter por dentro. Tiene que entrar en el agujero de atrás, capaz, porque tiene un tornillo detrás. Claro. Vos no le pusiste nada. Y no, está el tornillo y tiene que embocar en el agujero. No, es el tornillo está pegando atrás. Contra la chapa. O sea, no le estamos haciendo coincidir en el agujero. Y es que no, porque el otro era re cortito. Bueno, algo que tenemos que modificar para poder instalar. El estéreo de la Strada tiene este tope al final, pero está tocando contra la estructura ahí de chapa que está abajo del torpedo, así que lo que vamos a hacer es reemplazar por el tope que tenía el otro estéreo anterior. Las medidas al centro del tornillo en la carcasa es la misma, así que lo que voy a hacer es pasar este tornillo por acá y ahí voy a poner este tope que es el del Fiat Punto. Muy bien, ahí ya está fijado el tope, así que ahora le ponemos la tapa y vamos a probar otra vez en el auto. Sí, boludo. Quedó re bien. Bueno, lo que sí, los botones quedaron un poco duros porque bueno, le metí tanta pintura que la parte de adentro de los botones se roza con los botones de goma, entonces quedaron medio duritos los botones, pero bueno, funcionan, le apretás fuerte y funciona. Qué lástima de esta marca, había quedado re bien. El papel film le acabó. Muy bien, ahí ya quedó instalado el estéreo adaptado ahí de la Fiat Strada para el Fiat Punto. Quedó re bien ahí, parece de fábrica, así que bueno, acá el compañero está contento, así que perfecto. Y bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño videoblog. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si es que aún no están suscriptos y están mirando todos mis videos. Y bueno, sin nada más para decirles, nos vemos la próxima gente. Chau chau. See you,